Muy bien. Mesa de análisis, pero por el momento es mesa de a uno, porque nuestro segundo invitado, César Campos, está un poco atrapado en el tráfico, pero va a llegar. Nuestro primer invitado, y al que le damos las buenas noches, es por supuesto Luis Benavente, que es director de Vox Populi. Buenas noches, Mario, Luis? Verónica. ¿Qué tal? Buenas. Muy bien. Encuestas ya comienzan a aparecer y hay datos relevantes. Por un lado, la popularidad o la aprobación del presidente Vizcarra, que ha caído 19 puntos, aunque se mantiene muy alta. Esto ya ha sido ampliamente comentado. Y por otro lado, hay un cuadro también de una encuesta de Ipsos sobre a quienes consideran los encuestados más, digamos, atractivos políticamente, quiero decir, para estar en el próximo Congreso. Dice: ¿cuáles de las siguientes personas cree usted que deberían formar parte del Congreso 2020? No es lo mismo que preguntar por quién votaría usted. Dice, deberían formar parte. Y tenemos ahí unos cuantos nombres. Daniel Urresti, que va por el partido Podemos Perú, 16%. Alberto Bengolea, que va por el PPC, 12%. Marta Chávez, por Fuerza Popular, 10%. Renzo Reyardo, Patria Segura, 9%. Y Mercedes Cabanillas, que tengo entendido, no va como candidata, no va. Pero igual tiene 9%. Sí. Continúa el cuadro: Mauricio Mulder 7%, Salvador Heresi 6%, Mauricio Mulder por el APRA, Salvador por Contigo. Rosa Bartra, que acaba de estar con nosotros, 6%, va por Solidaridad Nacional. Si sabrá la gente. ¿Tenemos más o hasta ahí queda? Bueno, lo interesante es que si uno siguiera ahí, después hay la pregunta por ninguno, me parece que tiene como 38%, es el candidato favorito. El por próximo lo presidente del que... Congreso. Sí. Claro, ¿por qué los nombres que acabas de mencionar, Mario, son los que tienen más intención de voto? Son los más conocidos. ¿No? Porque, claro, son los más conocidos. A la hora que me preguntan por quién va a votar, no voy a decir por un desconocido, porque hay una gran cantidad de candidatos desconocidos, tal vez el 90% o más, ¿no? Entonces, ellos son los que tienen más conocimiento, ya han sido congresistas, han sido postulantes a la alcaldía de Lima, a la presidencia de la República, al Congreso, ¿no? Y entonces tienen esas características, ¿no? Pero también tienen otra característica, que están dentro de ese sector de políticos que la población rechaza bastante, ¿no? Porque habrá un 15, 16, 8% que pueden tener simpatía con alguno de ellos, pero mayoritariamente el Perú tiene mucho rechazo a los que fueron miembros del Congreso disuelto. La reelección parlamentaria siempre ha sido muy baja. Siempre ha sido muy baja, sí. Por eso es que muchos estaban en contra de eliminar la reelección, porque no tenía ningún sentido. Además, creo que eres un 16% sí, que era un se 16%. reelige, nada más. Sí. Y bueno, ahora que son 19 parlamentarios los que están yendo a la reelección, difícil. De los que el 16% 19... es 1 de cada 7. Y esa vez no va a ser 16%, va a ser 5 a 10% máximo, ¿no? Claro, ellos sí tienen una ventaja porque son conocidos, ¿no? Y el camino de la política electoral es hacerse conocido, tener una valoración favorable, tener una actitud hacia el voto y finalmente votar, una cosa ya más conductual, ¿no? Pero entre tanto los otros van en desventaja, ¿no? Ahora, otra característica dentro de las licencias que me puede permitir el lenguaje es que son un poco los políticos más dinosaurios, ¿no? Son los que ya pasaron de moda, los que la gente rechaza, curiosamente, y paradójicamente son los que tienen más intención de voto ahora por lo que tienen eso, ¿no? Bueno, tienen bolsones electorales de todas maneras. Puede haber gente que los rechaza y habrá alguna gente que los aprueba, ¿no? Alguien tiene que haber votado por todos esos congresistas que ahora la gente piensa que fueron, digamos, de una performance execrable. Pero si uno revisa sus votaciones preferenciales, no vamos a mencionar a qué congresista, hombre o mujer, nos podemos estar aludiendo, pero encuentra que tienen 16.000 votos, 19.000 votos, ¿no? Y votos locales, zonales. Es como para decirles, sé lo que hiciste en las elecciones pasadas, ¿no? Votaste por esta persona, no te hagas el loco ahora. Ahora, el voto esta vez también tiene una característica muy particular, ¿no? Porque no va asociado a una presidencial donde el candidato presidencial es la locomotora que arrastra el voto, ¿no? Entonces, ¿de acuerdo? Típico, entonces, nuevo, es atípico, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Yo creo que la necesidad del marketing político va a llevar a que líderes partidarios que no están en listas desde afuera hagan ese rol, ¿no? Entonces me imagino pues que Guzmán... Y la promoción del símbolo, porque también el vehículo en el que van, porque de repente, como mencionábamos en el caso de Rosa Bartra, la gente no sabe que está en Solidaridad Nacional y para organizarse, para votar por ella, algo que parecería sencillo, se enteran recién en la cola
Sí, va a haber bastante desinformación. Ahora, normalmente, a ver, en procesos electorales regulares y como producto de muchos estudios que hemos hecho, en los cuales he participado en los últimos 23 años, pre y post electorales, lo que más o menos se sabe es esto: un 50% decide en el último mes en el Perú, un 25% en la última semana, 12 a 14% el mismo día. Ya, ahora, esas elecciones son bastante precipitadas. No es que la campaña sea más corta, porque es el mismo tiempo. Siempre hay 2 meses entre el cierre de inscripción de candidatos y el día de las elecciones. Es más, esta vez hay una semana adicional, ¿no? Pero todo el proceso previo ha sido muy abrupto, muy rápido y no ha dado tiempo a que la gente haga pre-campaña. Prácticamente se ha suprimido la pre-campaña porque esa se ha hecho internamente para ganar la postulación, ¿no? Entonces, ese hecho va a hacer que la desinformación va a hacer que el nivel de indecisión sea mayor esta vez. No me sorprendería que a un mes de las elecciones, a fines de septiembre, el índice real de indecisos sea 60% más o menos. A fines de diciembre será, o inicios de enero. Sí, claro, por ahí. Cuando haya pasado Año Nuevo, a la mañana siguiente recién la gente va a comenzar. Claro. Sí. Un poco con el ceviche se va a juntar, con el aguadito se va a juntar la decisión de voto, la necesidad de tener que decidir. Y ahora las reglas son distintas también para el tema de la publicidad, por lo menos, ¿no? Y claro, lo que veíamos antes no era, digamos, al candidato haciendo propaganda en televisión, sino al candidato presidencial. Pero ahora, además de que no hay candidato presidencial, el candidato al Congreso, aún si quisiera, no va a poder hacer. Entonces eso también va a ser extraño, ¿no? Vamos a verlos más en las calles, me imagino. Sí, más en las calles, más en cierto tipo de publicidad exterior. No sé si es que la publicidad en paneles está prohibida. No, eso sí. Eso sí está permitida. Va a aumentar considerablemente. Pero en la televisión el impacto es diferente. Sí, claro. Ahora, también va a aumentar el impacto, el movimiento en las redes sociales por ese vacío de los medios masivos. Por otro lado, la campaña presencial va a tener que ser más intensiva. No sé cómo van a hacer, pero van a tener que hacer días enteros, jornadas bien complicadas de trabajo para ir a zonas alejadas, ir a hacer campaña, que es lo que todo el mundo hace. Y también, bueno, buscarán de alguna manera las entrevistas de prensa, en fin, todos los recursos que se van a mover, ¿no? Pero por otro lado, tal vez eso hace un poco más pareja la pista electoral, ¿no? La cancha electoral, porque tener una campaña muy fuerte en televisión significaba muchos recursos, que era algo a lo cual no podían tener acceso todos los candidatos. Y que se quejaban muchos candidatos que no tenían ese acceso monetario, y ya vemos que hay otros que ¿por qué tenían ese acceso? ¿No? Claro. Cantidad de dinero. Y no me refiero solamente a la señora Keiko Fujimori, porque, claro, están preguntando sobre ella y sobre esa campaña, pero yo imagino que el señor Ollantumala no habrá recibido solamente dinero de Odebrecht. Él lo niega, ¿no es cierto? Pero igual también Pedro Pablo Kuczynski, de hecho también el señor de Credit Corp, el señor de Gloria, todos también dicen que en el 2016 le dieron a los dos, a Keiko Fujimori y a Pedro Pablo Kuczynski, porque era más o menos lo que ellos creían, ¿no? Más o menos era como estos jugadores que van al hipódromo y juegan a 2, 3 caballos, ¿no? Porque entonces... A ganador y a placer. O sea, yo creo que apostaban a ganador de todas maneras. Claro, pero jugando... No nos hemos enterado... Apostando, ¿no? Porque literalmente era una apuesta, había Sí. dinero ahí en juego para un interés, no era gratuito, evidentemente. Sería bueno preguntarle al señor Dionisio Romero, él decía que tenía mucho temor de represalias. Una vez que ganó el señor Ollantumala, ¿cómo se deshizo ese temor, siendo el presidente de la República? Pregunto, ¿no? ¿Cómo habrá sido? O sea, porque no se fue del país, no se llevó a su familia, se quedó acá. Entonces, ¿cómo se deshizo ese temor? De él y de muchos otros empresarios que estuvieron con Keiko Fujimori y luego fue presidente a quien le tenían miedo. Claro, y además, entonces... si el miedo, está motivado por la presencia de determinada persona en la presidencia de la República, terminada esa presidencia, la información pudo circular. Así es. Eso terminó en el 2016. Nos podrían haber contado, bueno, yo no les conté que había puesto esta cantidad de plata en esta candidatura en ese entonces porque tenía miedo, pero a partir del 2016 ese miedo ya no tenía razón de ser. No tenía ningún sentido. Y sería bueno además que el señor Ollantumala se animara también, si él dice que no ha recibido dinero de Odebrecht, ¿quién le financió las campañas? ¿Quiénes?
para moverse de un lado a otro. De hecho, Sí. hoy mismo, él ya está haciendo campaña. Y le hemos preguntado a algunos de sus abogados, pero ¿quién lo está financiando ahora? Porque cuesta viajar, Claro. llegar, buscar gente para que no esté el candidato solo, o sea que... Y además, estamos en una época donde está saliendo la verdad, Sí. ¿no? Quisiéramos que salga, los peruanos quisiéramos que salga toda la verdad. Y hay más en esto, creo, ¿no? Porque, a ver, muchos dicen que hasta tal fecha el dar aportes de campaña no era ilegal, ya, pero de todas maneras no era bancarizado y sí había una exigencia de bancarizar el dinero, por un lado. Por otro lado, yo no sé si todo eso está declarado en los informes económicos de los partidos a la OMPE. Habría que ver y esperar que la OMPE se pronuncie también sobre eso, o me imagino la Fiscalía pedirá información a OMPE. Es que los delitos que se hubieran cometido, si es que no fueron notificados, ya prescribió. Es por eso que el Ministerio Público no va por esos delitos, Claro. sino por el tema del lavado de activos, ¿no? Que sí tiene una Claro. sanción mucho más grande. Eso es lo Claro. que dicen los penalistas. Claro. Ahora, también hay otro tema, ya que estamos en esto, es que cuando entre ese dinero que no está bancarizado, entra en efectivo, entra en mochilas, en sobres, etcétera, no sabemos cuánto va la campaña y cuánto va el bolsillo del que lo recibe. El que lo recibe aparentemente es el mismo candidato o candidata, ¿no? Y ahí hay un tema también bien importante, ¿no? Porque son tantos los aportes de campaña porque el miedo era tan grande y hay una proporción directa, ¿no? El miedo de tal amenaza aflojaba el bolsillo de los empresarios de una manera increíble, ¿no? Bueno, la contribución del 2011 fue mayor que la del 2016 y eso habla... Que el miedo era mayor el Claro, 2011. de la exacto. medida del miedo. Y el miedo del 2006 también fue fuerte. Bueno, el tema económico tampoco no es el mismo, ¿no? Porque la propia ODB dice haber aportado unas cantidades antes y de ahí a partir del 2012 también tuvo problemas económicos y las ayudas... Al PPC eran- dice que le dio solamente 15.000 dólares porque no había... así nomás. Estaban pasando por un No mal había momento, plata, no ¿no? había Disculpen la pequeñez, era más o menos. sí. Claro. Ahora, ¿y esto qué genera en la población? Imagino que tendremos en algún momento alguna pregunta sobre ese tema. O sea, ¿cómo va a quedar? Porque ha sido impactante, digamos, el monto, ¿no? Y además ver desfilar a todos estos empresarios por el Ministerio Público, ¿no? Hoy el señor Graña Miró Quesada ha sido abucheado por algunos que estaban allí afuera, ¿no? Pero digamos, es impactante eso. Repercute también en el resto de población, no solamente a los politizados, digamos, que paramos atentos a la Creo información. que reafirma la idea que ya es muy fuerte, ¿no? De que la política está muy mal, el sentimiento es muy negativo, no es que hay un desacuerdo, un desagrado, es que hay una rabia, una furia, un odio a la política, a los políticos, ¿no? Entonces yo creo que esto de acá es más de lo mismo, finalmente, ¿no? Creo que el factor sorpresa no es tan grande, ¿no? Porque una vez que tú ves eso, acá no te sorprende, simplemente era la pieza que faltaba o una de las piezas que faltaba. Entonces, tendría que haber un factor sorpresa, ¿no? Yo creo que reafirma la misma idea de rechazo a la política de una manera muy fuerte, ¿no? Pero por otro lado, también puede haber otro tipo de implicancias. A ver, hay 4 millones y medio de gente que está en FPs y que su dinero está en el sistema financiero. Y yo no sé si eso de ahí puede repercutir en una caída financiera, Sí. caída Bueno, en la ya han bolsa dicho que no, ¿no? y que, claro, sí, bueno, porque también Pero hay igual un tema... hay dudas, ¿no? Igual hay hay dudas. Muy bien. dudas. Rápidamente, entonces, a continuar con el análisis que estamos aquí con Luis, hablando sobre el tema de los aportes. Han continuado desfilando los grandes empresarios ante el Ministerio Público. Y bueno, van contando además, porque todos fueron llamados por el tema de la CONFIEP y este aporte que hicieron como CONFIEP, no a Keiko Fujimori, según dicen, sino contra un cambio de modelo económico. Pero ya han contado que también han dado plata como impresa, ¿no? Ellos, a la campaña de Keiko Fujimori. Pero a mí creo que habría que analizar cómo se está canalizando hoy el financiamiento del Estado, los partidos, ¿no? Que actualmente hay, pero creo que podría tener un formato o un mecanismo más efectivo. El caso de campañas, por ejemplo, sería el caso donde el 100% de la campaña publicitaria sea asumida por el Estado, También, que los ciudadanos comprendamos que ese es un costo de la democracia y que es mucho menos que lo que cuestan las prebendas de la corrupción, muchísimo menos, ¿no? O, por ejemplo, hay cosas muy concretas como que el Estado financie la formación de líderes en los partidos.
Incluso si no hay confianza en los partidos, porque no hay confianza a veces en entregar dinero público, es muy fácil que los organismos electorales hagan convenios con las universidades, con los institutos, para que hagan la formación de cuadros, ¿no? Como una responsabilidad. Además, eso le daría dinamismo al sistema universitario, que daría una mayor contribución a la democracia, ¿no? Creo que hay formas de reducir el requerimiento de dinero en los partidos políticos, ¿no? Y que hay que tomar un poco el toro por las astas en ese tema, ¿no? Sí, bueno, lo que normalmente ocurría es que querían ser visibles, me imagino, los aportantes, ¿no? Porque, ¿cuál era la intención? Yo me acuerdo que creo que el CADE del 2016, puede ser, estábamos conversando con el señor Muñoz cuando él recién decía que quería ser candidato, y le preguntamos sobre el tema de los aportes de campaña, que ya se estaba hablando sobre eso, ¿no? Entonces, ¿para qué alguien aporta una campaña? O sea, el señor Dionisio Romero dice que era porque el temor, que no, o sea, era la primera vez en su vida, no, pues sí, ya su padre también ha hablado sobre otros, entonces, ¿para qué? ¿Para ayudar a qué? O sea, obviamente es que están buscando algún beneficio, y no creo que haya sido solamente las empresas grandes. Y acá hemos dicho varias veces que no solamente era Odebrecht, no solamente eran las constructoras, los pequeños empresarios, medianos empresarios también, pues todos quieren sacar su alguito. Así es en el Perú, solo que hoy y en las campañas congresales también. Lo que pasa es que como es en escala menor, no se pone y a las alcaldías. el foco. Ah, bueno, de todas maneras. Seguramente, al interior del país, ¿quién sabrá? Hay un tema pendiente ahí con los codinomes, ¿no? Que también saldrá en su momento. Bien importante para que gente joven o nueva en política, no necesariamente jóvenes, tengan esta vez una oportunidad y se hagan visibles, hagan campaña, se vean sus propuestas, y ahí va a salir una nueva hornada, ¿no? de políticos en el Congreso que van a tener un peso fuerte. Me temo que como la campaña, Lucho, es muy corta, muy breve, no hay tiempo para ser visible. Saludamos el optimismo, pero la verdad... Bueno, sí, yo creo que vamos a ver. en cada región, lamentable que no y finalmente puedan... van a estar ahí, porque por el sistema de distribución de votos y de cifra repartidor en todo, pueden tener muy pocos votos en el momento dado, pero van a llegar al Congreso finalmente por la distribución, ¿no? O al la cifra revés, repartidora. vamos a ver. Muy bien. Porque tiene que pasar el 5% de las agrupaciones políticas. Lo que pase, claro. Muy bien, muchas gracias a los invitados. Gracias. Eso ha sido todo por esta noche. Nos vemos mañana aquí en Portada. Chao.